Rosita está destinada a ser una niña feliz. Debe nacer en un hospital público que garantice su seguridad y la de su madre. Vivir en una casita con agua, luz y rodeada de parques. Estudiar en una escuela pública con buenos maestros, con libros de colores que abran su conocimiento, en donde podrá jugar y crecer libre y alcanzar sus sueños. Pero el monstruo de la corrupción pretende interponerse en su camino. Y si lo dejamos, ese hospital público nunca se construirá. A su comunidad nunca llegará la luz ni el agua. Nunca jugará en un parque. En su escuela ni siquiera habrá carpetas y el techo se caerá a pedazos. Rosita tendrá que trabajar y, como en el cuento de la Caperucita, encontrará muchos lobos en su camino. La corrupción y sus seguidores son enemigos de nuestros hijos. Si los dejamos, destruirán su futuro. Acabemos con ellos y hagamos que Rosita alcance sus sueños. La Escuela Nacional de Control presenta su nuevo programa virtual Contrataciones del Estado, que permiten a los participantes conocer y actualizarse en la normativa y procedimientos aplicados en la gestión pública y el control gubernamental para el correcto uso de los recursos y bienes del Estado. El programa se divide en 5 cursos. Tiene una duración de 120 horas académicas, bajo la modalidad MOOC, el cual te permite interactuar con herramientas pedagógicas como videos, lecturas y más. Todo en modalidad virtual. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Quizás hoy nuestros pasillos estén vacíos. Nuestros libros extrañen ser leídos. Nuestro auditorio, sus grandes conferencias. Nuestras aulas, su participación en el aprendizaje. Pero la Escuela Nacional de Control no se detiene. Transformamos nuestra metodología de aprendizaje. Nos adaptamos a esta nueva era digital, con herramientas tecnológicas para la actualización y modernización del Estado. Lanzamos nuestra maestría en Control Gubernamental 2021 en modalidad virtual, con el respaldo de la Contraloría General de la República del Perú y reconocido por la SUNEDU. Implementamos nuestros cursos y programas MOOC, a los que podrán acceder desde cualquier dispositivo móvil, en cualquier parte del mundo, disponible las 24 horas. Capacitamos al Sistema Nacional de Control con una innovadora metodología de enseñanza para fortalecer el proceso de aprendizaje a través de aulas invertidas. Realizamos eventos virtuales de manera constante, realizando un evento virtual por día y transmitiendo conocimientos a los servidores públicos y fiscalizadores, componentes nacionales e internacionales que comparten sus experiencias y conocimientos en la gestión pública. Organizamos mesas de concertación con escuelas del Estado,
y la red digital con las escuelas de posgrado para la mejora de la calidad de la educación virtual, próximamente a nivel internacional. Este esfuerzo nos permite continuar con la formación de fiscalizadores, funcionarios y servidores públicos en beneficio de la ciudadanía. Seguimos adelante, renovando nuestra educación de calidad en el año del Bicentenario. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Buenas noches con todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Principios de Control Público en el siglo XXI. A continuación, palabras de bienvenida a cargo de Víctor Lizarra Guerra, subdirector de posgrado de la Escuela Nacional de Control. Muchísimas gracias, Gina. Muchísimas gracias, Miriam, por acompañarnos en esta jornada académica. Quisiera expresar un saludo cordial a cada uno de los participantes y reciban el saludo afectuoso de la Escuela Nacional de Control. Toda esta semana y las próximas seguimos con muchísimas jornadas de mucho interés, especialmente para los funcionarios del Sistema Nacional de Control y de las administraciones públicas, ¿no? Encantados, sinceramente, de tener estas jornadas académicas, estas jornadas donde identificamos conceptos, principios, doctrina en torno a diferentes materias, ¿no? Y en esta oportunidad, la Escuela Nacional de Control tiene el honor, ¿no? El honor de contar con la participación de la profesora Miriam Mabel Ibanega. La profesora Miriam Ibanega es una destacada profesional, una estudiosa del derecho administrativo, pero algo interesante, ¿no? Es una estudiosa del derecho administrativo que se ha dedicado a analizar la figura del control gubernamental y su relación con la función administrativa. Es cierto que actualmente podemos identificar diferentes posiciones sobre el control gubernamental, posiblemente desde el ámbito financiero hasta desde el punto de vista del ámbito económico, pero es interesante además conocer los planteamientos de Miriam desde la perspectiva misma del control y la relación con la función administrativa que seguramente hoy con muchísima brillantez va a exponer. En ese sentido, Miriam, queremos agradecerte sinceramente tu participación en esta jornada académica. Los asistentes a esta conferencia seguramente tendrán conclusiones muy interesantes al finalizar tu ponencia. Bienvenida a la Escuela Nacional de Control, bienvenida a estas jornadas académicas y adelante, Miriam, te escuchamos. Agradecemos las palabras de Víctor Guerra, subdirector de posgrado de la Escuela Nacional de Control. Antes de dar inicio, les informaremos la dinámica de participación. Durante la presentación, el público podrá realizar sus preguntas o consultas en el cuadro de chat o comentarios, las cuales se le hará llegar al ponente para que éstas sean resueltas. El tema, Principios de Control Público en el siglo XXI, estará a cargo de Miriam Mabel Ibanega, doctora en Derecho y Ciencias Sociales, magíster en Derecho Administrativo, miembro fundador del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo y de la Asociación Internacional de Derecho Municipal, miembro honorario de la Asociación Mexicana de Derecho Administrativo, integrante del Comité Ejecutivo de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, directora de la sección de Derecho Administrativo del Instituto de Estudios Legislativos de la Federación Argentina de Colegios de Abogados. En el ámbito académico, es directora de la Maestría en Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, profesora de universidades públicas y privadas en Argentina y de otros países de Iberoamérica. Ha dirigido y coordinado obras colectivas. Es autora de artículos, trabajos de investigación y de 11 libros vinculados al derecho público. Adelante, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien, no?
Bueno, mi agradecimiento especial a la Escuela Nacional de Control por haberme convocado para esta conferencia y en particular al doctor Víctor Lizarraga Guerra. Le agradezco muchísimo, te agradezco mucho, Víctor, las palabras. Y efectivamente, yo te diría que el control, como diríamos en la Argentina, no goza de muy buena prensa. No suele ser ese tema que apasione, que traiga apasionamientos. Sin embargo, es un tema sustancial en el Estado de Derecho actual, en este Estado constitucional de derecho. Y esto porque cuando uno preguntará a cualquier ciudadano, ¿cuáles son las fallas? Las fallas de un privado, las fallas, errores de un político, de servidores públicos en general, y lo que pasa es que no se los controla. Entonces, aquello que realmente esta figura, que función tan importante, que parecería encontrar vallas en la realidad como para imponerse a nivel de tema de primer orden en los estados actuales, queda desplazado. Y esto, y creo, Víctor, que seguramente lo has escuchado, es porque el ser humano tiende a controlar permanentemente, pero no le gusta ser controlado. No nos gusta ser controlados a nosotros. Somos en general reacios a que nos controlen, pero a que nos controle el Estado, otra persona, en la familia, en la sociedad, en un lugar de trabajo. Es como que el control se genera a partir de la desconfianza. Como te tengo desconfianza, te controlo. Y esto es un error de concepción del control. Por eso el ser humano tiende a decir, no me gusta que me controlen, pero eso sí, yo vivo controlando todo. Yo tengo un control sobre todo. Yo tengo este tema controlado, esta situación controlada. Es muy normal escuchar estas frases. Así que, bajo ese esquema de un control que además es difícil de definirlo, que uno puede llegar a identificarlo cuando controla, estoy comparando el ser con el deber ser. Cuando yo controlo, en definitiva, lo que estoy haciendo es verificando, evaluando, y puedo usar un montón de palabras, entre lo que debe ser y lo que es. Ahora, el problema es el deber ser quien lo establece. En entonces, o bajo esta perspectiva, creo que es importante volver sobre los temas de control, y acá sí ya especifico el control público, teniendo en cuenta que en realidad se trata de una función estatal, pero de una función con finalidad social. Hasta le diría, tiene una función social el control. Lo identifiquemos como lo identifiquemos. Las características que yo voy a marcar en estos minutos son características predicables de todos los tipos de control. Porque tampoco podemos engañarnos, no es que tengamos principios propios del control judicial o del control legislativo y que esos principios no los podamos aplicar a los controles que ejercen contralorías, auditorías, defensores del pueblo, etcétera, etcétera. No, 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 no. Hay principios que son comunes a todos los controles en el Estado de Derecho. Y esos principios comunes a todos los poderes del Estado, a todos los entes del Estado, tienen ciertas particularidades cuando yo me estoy refiriendo a algunos tipos de control.
como puede ser el control de lo que se denomina en los últimos tiempos de la administración financiera de los sectores públicos. Comencemos entonces por decir que además de esta función vinculada a lo social, función social del control, el control público es tal porque controla lo público, ¿correcto? Y porque además es ejercido por entes públicos. ¿Y por qué hago esta distinción? Entes públicos, poderes públicos, vuelvo a repetir, en una forma amplia. ¿Por qué hago esta acotación? Porque hay un control muy importante, que es un control sobre lo público, pero que es el control social. Y el control social está caracterizado por esa forma de evaluación que tiene la sociedad sobre lo público a través de distintos mecanismos. Y podemos encontrar muchos mecanismos, formales y no formales, directos e indirectos, acceso a la información, participación, protestas públicas que también pueden llegar a ser herramientas de control, acceso a la justicia y a la administración a través de acciones colectivas. Tengo distintos tipos. Entonces me voy a quedar con el control público. Este control público, con una función social, es una herramienta esencial en la lucha contra la corrupción. Este es les diría, una frase que va mucho más allá de lo que uno podría decir, está muy linda en una hoja de papel. No, 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 no. Hay que llevarla a la práctica. El control público, todos los controles, el legislativo, el judicial, el que ejerce el propio ejecutivo, lo de los organismos específicos de control, e incluso el control social, son herramientas para luchar contra la corrupción. Entonces, la pregunta que uno debe hacerse, si yo tengo tantos tipos de control, con tantas características, a través de tantos procesos y procedimientos, ¿cómo puede ser que tenga índices importantes de corrupción, por lo menos en todos nuestros países? Esto es una pregunta que nos podemos hacer y que seguramente no tendremos una respuesta uniforme, pero que sí podemos por lo menos prever que las fallas no estarían dadas por una falta de control, porque tenemos mucho control, sino por la forma en que se ejerce o la descoordinación entre ellos. Lo dejo como para ahondar, si quieren, a través de una pregunta o en otra oportunidad. Este control público tiene, y acá sí me voy a referir a los controles externos e internos en general, tiene a su alrededor una serie de mitos. Estos mitos, como tales, producen un riesgo. Y el riesgo es que realmente no se corra el velo de la personalidad de lo que es el verdadero control. Y uno se quede detrás de estos mitos que no dejan de ser, no dejan de tener la carga de utopía. El primer mito es que el control es signo de intromisión o persecución. Se controla, y el control no es sinónimo de persecución ni de intromisión. El control es control. Todos los controles son así. El hecho que algunos tipos de control deriven en una sanción determinada no quiere decir que el control tenga un afán persecutorio. No persigo a alguien a través del control cuando lo ejerzo debidamente. Lo controlo. Si se siente perseguido es problema de él. El segundo mito es que muchas veces se piensa que el único tipo de control, y acá lo voy a relacionar con los otros, que es efectivo en el Estado de Derecho es el control judicial. De la mano y
realmente con una labor magnífica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una tutela judicial efectiva a partir de la interpretación del artículo 8 del Pacto de San José y Costa Rica, nos ha puesto evidentemente sobre la mesa la importancia que tiene el control judicial y por lo tanto el acceso al poder judicial a través de garantías de acciones, a través justamente de los recursos que sean idóneos. Bueno, el control judicial no es el único. Yo no puedo hacer cargar sobre el control judicial la totalidad de la responsabilidad de que es el único que es un mecanismo relevante, que realmente es el único que logra la satisfacción de los derechos fundamentales. No. E incluso les digo más y como una reflexión personal. Quizás habría que analizar si muchas de las situaciones que llegan al control del Poder Judicial, no podrían haber sido solucionadas o por lo menos analizadas en etapas de control previo por parte de organismos especializados. El tercer mito es considerar que el control externo, dentro de lo que es el control del sector público nacional y acá sí el control de la administración financiera, es mucho más relevante que el control interno. No. Cualquiera sea el tipo de control externo que tenga, que el mecanismo que utilice, es totalmente falso. Control externo y control interno son esenciales como instrumento para justamente prevenir, evitar irregularidades y en su caso, si correspondiera, hasta sancionar. El cuarto mito está relacionado con este. Entender que el control interno es inútil. Y sobre esto voy a volver después. Que padece un vicio, ¿no? Como si yo dijera un vicio en su propia formación. Como es interno, es inútil, porque nadie se va a controlar a sí mismo. Bueno, gran error sobre esto. Las grandes fallas en la gestión principalmente están dados por una ausencia de un control interno efectivo. El control interno es fundamental en cualquier organización. En una organización privada, en una pequeña, en una mediana empresa, en una gran empresa, en el Estado, en toda su magnitud. El hecho de que exista cierta dependencia entre controlador y controlado no le puede quitar la importancia dentro del Estado de Derecho. Sobre esto vamos a volver porque hay una de las condiciones, que es la imparcialidad, la independencia y la objetividad, que podría llegar a estar, digamos, ahí en un desequilibrio. El quinto está dado por considerar que el control externo es realmente el control independiente, por eso lo relaciono con el anterior. Bueno, y que es apolítico, no es así. Muchas veces las formaciones, la constitución de los organismos de control externo están influenciados por factores políticos o sociales, como quieran denominarlos, que también pueden afectar su independencia. Es un mito entender de que tengo asegurada la total independencia con el control externo. El sexto mito es creer que la creación de organismos de control me asegura eficiencia máxima en la gestión. Cuanto más organismos, mayor. Yo he llegado a la conclusión, después de muchos años, que a mayor organismo, menor efectividad tienen los controles. La multiplicidad, la superposición de funciones, la falta de coordinación, no voy a entrar en esto. Y el último mito que siempre me gusta relatar es también pensar o considerar que el control previo es el verdadero control, que hay que controlar previamente. No vamos a discutir cuál es el concepto del control previo respecto al control posterior, porque muchas veces uno tiene que preguntarse ¿es previo a qué? Porque es previo a algo, bueno, previo al dictado de un acto administrativo o a una disposición de fondos,
a la adjudicación de un contrato, o previo o posterior a la adjudicación, pero previo a celebrarse el contrato, posterior al acto, pero previo a notificarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Previo a, vuelvo a repetir, a la disposición de recursos. No, 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 no. Control previo, control concomitante, control posterior, todos son importantes. No puedo tampoco categorizar una sola forma de control como aquella que va a ser el elixir milagroso para solucionar los problemas de gestión. Esto entonces me lleva a, por lo menos, mencionar con alguna profundización, porque me interesan 2 o 3 principios particularmente, cuáles serían los principios generales de un control público para el siglo XXI. Y uno ya estaría diciendo, y ya podemos empezar del siglo XXII también. Un siglo XXI que ya nos lleva 21 años, un siglo XXI que no tenía en su planificación una pandemia por coronavirus, por el COVID-19, que exige que el control se sujete a determinados principios generales. Y si yo hablo de que está sujeto a principios generales, quiere decir que necesito de toda un ordenamiento normativo que permita que esos principios generales se lleven a la práctica. Como ustedes saben, hay uno de los controles que creo que son significativos en este siglo XXI, que es el control de gestión. Ese control que tiende, en definitiva, a evaluar, a verificar, a controlar eficacia, eficiencia y economía del controlado. Más allá de otros también, de poder hablar de otros elementos que integran el control de gestión. Bien. Bueno, me parece que ya es hora de hablar de que si le voy a exigir al controlado eficacia y eficiencia, primero tenga que evaluar si el control es eficaz y eficiente. Es decir, los 2 principios generales que tienen que estar o que están inmersos en la noción de un control en el Estado constitucional de derecho, y me refiero al control de la administración financiera, es que tiene que ser eficaz y eficiente. ¿Qué quiere decir? Bueno, a ver, el control tiene que cumplir con su objetivo. ¿Cuál es el objetivo de control? A ver, es un objetivo de, si estoy en una auditoría, de recomendar, si estoy en un control previo, de interrumpir un procedimiento. Pero ¿cuál es el verdadero objetivo del control? Detectar irregularidades, permitir que las corrijan, va a depender del tipo de control. ¿Es eficaz el proceso o procedimiento que estoy aplicando para controlar, para cumplir con el objetivo? Y entonces entro en la eficiencia. ¿Es el control el instrumento idóneo, la función idónea para lograr una gestión en términos constitucionales? ¿Esto qué me obliga? Me obliga a replantear estructura de los organismos de control, recursos presupuestarios que tienen asignados, la capacitación de los empleados, el tipo de organización interna que tiene, la normativa que le da competencia, que le otorga competencia, ¿es suficiente o no? ¿Para qué? Para cumplir. Entonces yo tengo un objetivo que podríamos llamar general, de decir, ¿qué busco con el control? Corregir conductas, que no se vuelva a producir el error, que si yo estoy obstaculizando la continuidad del procedimiento, en otro procedimiento no vuelvan a producirse los mismos errores. Que si estoy en el control posterior y estoy recomendando a través de un informe de auditoría que se arbitren determinados mecanismos para mejorar la gestión, realmente se cumplan con esas recomendaciones y no se reiteren los errores.
Esa es una eficacia que cumple el control. Ahora, el propio control tiene su propio objetivo y es lograr que evidentemente pueda determinar si el proceso o el procedimiento que estoy utilizando es a su vez idóneo para cumplir con aquel fin. El tercer principio es que el control debe ser transparente. Nosotros vivimos exigiéndole transparencia a las administraciones, a los poderes judiciales, a los poderes legislativos. Ahora, ¿el control es transparente? ¿Cómo transparento el control? Bueno, tengo distintas, no lo transparento solamente con una página en internet, ¿eh? Lo puedo transparentar informando a la sociedad lo que voy a controlar, cuáles son los resultados del control. Como se le tiene miedo al control y como se lo considera que es una intromisión o una persecución, recuerden, el control durante mucho tiempo fue como una especie de coto de caza, cerrado, totalmente cerrado, cerrado en un vínculo entre quien controlaba y el controlador, y el controlado, perdón. Entonces, controlaba y la información era del organismo que estaba siendo controlado y de quien estaba controlando. No, 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 debe ser transparente. Por supuesto que esto implica riesgos para el control, porque se transparenta, pero la transparencia también me viene bien porque lo voy a relacionar con las condiciones que para ser transparente se exigen en determinados controles. Recuerden lo que yo les había mencionado hace unos minutos sobre estas objeciones que se suelen hacer de la inutilidad del control interno. Bueno, hay tres condiciones que se consideran, que se suele considerar que el control interno no responde, que es principalmente objetividad e imparcialidad, que lo podemos unir bajo un eje de independencia. ¿Cómo contrarrestar los efectos de la dependencia de quien está controlando con el controlado en un control interno? Bueno, exigiendo imparcialidad de quien controla, es decir, no tomar parte, siendo objetivo, cuál es el fin que está persiguiendo, cuáles son los elementos que tiene que controlar, y ser independiente. Y la transparencia coadyuva a estas tres condiciones, pero a su vez, estas tres condiciones, si se cumplen, también coadyuvan con la transparencia. Fíjense ustedes que además uno podría decir, bueno, pero ¿cómo logramos estas tres condiciones en un control interno? Miren, hay una forma de lograrlo y es exigiendo idoneidad por quienes ejercen el control interno. ¿Quién es idóneo? Quien tiene la capacidad para controlar. Evidentemente, va a tender a tener más objetividad, más imparcialidad y, por supuesto, más independencia que quien no tiene la idoneidad. A lo que le sumo otra condición del control, otro principio, el cuarto relacionado, que es la ética. ¿Por qué el control tiene que ser ético? ¿Porque persiga la ética? ¿Porque es la lucha contra la corrupción? No, no, porque él mismo tiene que ser ético. Entonces, más allá de los códigos de ética que existen en todos los organismos de control de administración financiera, que son comunes en cuanto a los principios, los valores, etcétera, etcétera, el control tiene que ser ético, externo e interno, pero el interno, por lo que me estoy refiriendo, porque en la medida en que se exija el cumplimiento de determinadas conductas de quien está controlando, porque se le exija la imparcialidad, la objetividad y transparente el tipo de función que está ejerciendo, evidentemente yo voy a tener constituido un control ético, que no sea oculto y que cumpla aquel que lo está ejerciendo con determinados tipos de condiciones.
Este control tiene que ser, entonces, independiente y objetivo. Y el control en público en general tiene que ser constructivo y educativo. Estas dos características me gustan mucho a mí generalmente. A ver, el control no tiene que ser visto, yo les decía, como una función de persecución. Tiene que ser una función que construya. Tiene que ser una función que detecte, que prevenga, que en su caso, si corresponde, que sancione. Pero que a través de todas estas búsquedas de prevenir, ¿no?, estos objetivos que podríamos decir intermedios en cada uno del ejercicio de la función, construya. ¿Y qué quiero construir? Una gestión mejor. No me alcanza el control que solamente ve lo malo. Yo necesito un control que también construya advirtiendo, esto usted ya cometió estos errores, no puede volver a cometerlos. Mire los perjuicios que trajo este control. Por eso es muy importante el tipo de control que estoy ejerciendo. De ahí la importancia del control de gestión, donde no me alcanza el control contable ni el control financiero. Tengo que ir a un control mucho más profundo. Y tiene que ser educativo. Cuando yo controlo, estoy educando, estoy enseñando. No quiere decir que quien controla sea superior al controlado. No, no, no. Es en última instancia detectar aquellas irregularidades y decir, bueno, mire, nosotros proponemos estas formas de reconstruir la gestión. Puede estar o no puede estar de acuerdo, pero construyamos y eduquemos. Hay otro principio que también se vincula con este, que tiene que ser un control comprensivo de la realidad y de las circunstancias sociales, económicas, jurídicas, de lo que se está controlando. Miren, muchas veces he podido percibir, porque son percepciones en realidad, de que determinado sistema de control o procedimiento de control está como alejado de la realidad. Termina controlándose una parte de la gestión que no tiene una relevancia social, no tiene relevancia económica, que puede ser, porque por ahí en el control interno yo necesite modificar los circuitos internos y que quizás no tenga una relevancia económica y social, pero sí una relevancia interna, puede ser, pero que se aleja de la realidad. No es lo mismo controlar una ciudad capital de un país que un municipio. No es lo mismo controlar un expediente electrónico en un ámbito en el cual el expediente electrónico es el principal procedimiento en el cual se tramitan la función administrativa, el cauce formal de la función administrativa, que controlar un procedimiento en un municipio donde ni siquiera pueden llegar a tener internet. No es lo mismo controlar una obra pública millonaria a controlar la adquisición de insumos para una oficina. La corrupción puede existir en los dos, nadie lo va a discutir. Lo que digo es, adecuemos el control a la realidad. ¿Cuál es la realidad? Y una realidad que tenga que ser social. Y acá voy a una cuestión solamente para mencionar, voy a concluir con esto. ¿Qué es lo que le interesa al ciudadano del control? La sensación, la percepción que se tiene es una desconfianza social. Hay una desconfianza institucional, hay una desconfianza en las instituciones. Y el ciudadano no cree en el control, lo ve alejado de su realidad. Por eso, el último principio que está atado a todos los anteriores es que el control tiene que ser oportuno. Ya tenemos que dejar de discutir y pelearnos si el control previo es mejor, si el control posterior es mejor, si es mejor el concomitante. Miren, si nos pasamos discutiendo cuál es el mejor, nunca vamos a saber cuál es el más oportuno.
La oportunidad no tiene que ver con lo previo o lo posterior. Tiene que ver con lo que se controla y con lo que se busca del control. Un control oportuno es aquel que se ejerce cuando debe ser ejercido. Y si la norma dice que es previo, es previo. Y si dice que es posterior, pero lo posterior no puede ser inoportuno. Y si dice que es concomitante, y tiene que ser a medida que se ejecuta. Tiene que ir de la mano. Entonces, la oportunidad del control es fundamental. No es lo mismo controlar en época de pandemia que controlar en época donde no tengo estas emergencias. No es lo mismo controlar en épocas donde tengo importantes déficits presupuestarios que cuando estoy en épocas de vacas gordas. Entonces, la oportunidad del control va a ser el momento en que deba ser ejercido porque tiene que ser ejercido, no solo porque me lo marca la norma, sino porque quien va a decidir cuando se controla, especialmente en el control posterior, evalúe que no puede ser un control tardío. Fíjense que en todos estos principios yo tengo un eje común, y el eje común es el ciudadano. Si yo sigo mirando el control de la administración financiera como una función hacia adentro, vamos a seguir con los mismos principios no del siglo XX, del siglo XIX. Vamos a seguir en la formalidad, en aquel control que no ve la realidad, que no le interesa si cumple o no el objetivo, sino solamente ser lineal, objetivo en temas de resultado, ¿eh? No le interesa si el procedimiento cumple o no con el tiempo razonable, no le interesa si la sanción se cumple o no, en el caso que tenga competencias sancionadoras. Si yo pongo como eje del control al ciudadano, cambio la perspectiva y obliga a quien está controlando a transparentarse y lo obliga a aplicar los mejores instrumentos que tiene para cumplir con sus fines. Con el tema de el control interno, yo les decía que me parecía que constituía uno de los controles, no sé si más importantes, porque para mí todos los controles son importantes, pero sí significativos. La verdad es que el control interno es aquel que debe permitir ir corrigiendo los desvíos a medida que se gestiona. Es fundamental el control interno. Que no se practique, vuelvo a repetir, porque el control es confundido con una persecución, o porque en vez de controlar lo que se hace es ocultar. Entonces, o esto no lo controlamos, no entra en el muestreo, etcétera, etcétera. El control interno es fundamental. Fíjense si cada uno de ustedes tuviera una pequeña sociedad. ¿Qué es lo que quisieran? Y bueno, realmente, saber dónde están las fallas. Y para eso necesito un control interno. Y un control interno con información, mucha información interna y circuitos y conexión entre el gerente de recursos humanos, el de presupuesto, el de contratos, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere o qué debería, querer un alto funcionario en un gobierno? Saber cómo funciona su ministerio, su secretaría, dónde están los errores para él no cometerlos y en última instancia para que haya una mejor gestión. Bueno, esto hace que el control interno genere desconfianza. Vuelvo a repetir, porque la práctica nos muestra que muchas veces deja de ser imparcial, objetivo e independiente. En definitiva, en este nuevo control yo me inclino a que, así como se analiza la transformación del derecho administrativo, entonces tenemos procedimientos, actos, contratos, bajo una visión estratégica, perspectiva de género,
perspectiva ambiental, igualdad, etcétera, etcétera, etcétera. El control no puede quedarse alejado de esa perspectiva. Si yo le estoy exigiendo a la administración cumplir con los principios de la buena administración, y me remito a la Carta Iberoamericana de Derechos y Deberes de la Administración en relación con el ciudadano, firmada en Santo Domingo por todos nuestros países, por jefes de gobierno, ministros de nuestros países, si yo estoy exigiendo que la buena administración sea categorizada como un principio general del derecho, como un derecho de todo ciudadano y como un deber de la administración, yo necesito un control que me logre construir también esta buena administración, y que si no se cumple con la buena administración, sea el control la función que evidentemente la encauce en un camino determinado. Yo de repente estoy exigiendo 23 principios establecidos en la Carta Iberoamericana a la administración, que en realidad se pueden extender a todos los poderes del Estado, pero no se lo exijo al control. Entonces, es un control que debe responder a la buena administración e insertarse en la buena administración con una base sustancial en la integridad de las personas. La integridad va mucho más allá que el cumplimiento de los códigos de ética. La integridad, como les decía, es transparencia, objetividad, idoneidad. Yo estoy exigiendo la integridad en las contrataciones públicas, exijo la integridad en cada una de las actuaciones de los funcionarios. Ahora, yo dentro del control, ¿tengo bases de integridad como para decir lo que estoy controlando, cuando controlo, estoy ocultando o no ocultando lo malo? Y solo controlo lo bueno, para no ser tan crítico. Ahí voy a la integridad. Evidentemente es un control público al servicio del ciudadano. Debemos romper con el esquema de la desconfianza institucional. Debemos ir mucho más allá de este criterio de que se controla presupuesto, algún objetivo, no, yo controlo porque es un servicio del ciudadano. Porque el ciudadano es el destinatario de cada una de las actividades de todos los poderes del Estado, de todos los organismos, y todos necesitan ser controlados. Voy a tener una parte del control, no voy a controlar el todo, porque tengo otros poderes que controlan y otros organismos que controlan, pero en lo que puedo controlar, en lo que debo controlar de la administración financiera, tiene que estar al servicio al ciudadano. Lo que falta es que el ciudadano confíe en el control. Tiene que volver a restablecer la confianza que alguna vez tuvo. Es una tarea muy difícil, no imposible. No podemos descartar las influencias políticas que pueden ejercerse sobre el control. Existen, y quizás hasta uno no diría, ni siquiera habría que preocuparse si son malas o buenas, sino cómo se ejerce el control. No tengo que estar viendo tanto, además, esta cuestión de que no existe el control puro. Por supuesto que no existe el control absoluto, no existe la independencia absoluta. Jamás existió la independencia absoluta, ni siquiera de los poderes judiciales. Entonces, ¿podemos exigir tanta independencia? Bueno, ¿qué tipo de independencia exigimos? Bueno, a través de la integridad, a través de la idoneidad, a través de la imparcialidad. Y esto se muestra en la actuación diaria, en ese acercamiento con el ciudadano. Bueno, espero haberles resumido en estos 40 minutos aproximadamente aquellas reflexiones sobre las que vengo trabajando, y me encuentro abierta si hay alguna pregunta o alguna inquietud para que pueda profundizar o pueda aclararles. Y si no, para seguir estudiando, porque es un tema para seguir estudiando.
Agradecemos a Miriam Mabel Ibanega por esta conferencia y por su interesante participación. A continuación, pasaremos a las preguntas del público. ¿Cómo superar los factores de deficiencias en el control interno en la gestión pública? Bien, primera cuestión. Tengo que tomar distintos tipos de medidas. La primera, que haya idoneidad, que existe idoneidad en aquellos que ejercen el control. La segunda, procedimientos de control interno claros, precisos, que establezcan información, que puedan obtener información y que produzcan información. Esto es fundamental. Y le voy a decir un tercer elemento, que se crea en el control interno. Si no se cree en el control interno, que se le vea la utilidad, en el creer. Si eso no se logra, mire, usted puede establecer el procedimiento más perfecto y tener a un premio Nobel ejerciendo el control interno, que de nada le va a servir. Hay que creer en el control interno, para eso hay que explicar, hay que construir, hay que educar, hay que tratar de que el funcionario entienda que el control interno es una herramienta para mejorar su gestión. Gina, la otra, si hay otras preguntas. Al no existir una implementación de sistema de control interno por parte de las entidades del Estado, la corrupción no podrá ser erradicada en su totalidad, generándose el riesgo que se consolide aún más. ¿Qué hacer frente a este hecho? A ver, es importante, ahora, no es que sea importante, sino que un elemento importante en la lucha contra la corrupción es un efectivo control interno. Pero no es la única causa de la corrupción. La corrupción pasa por muchos factores. Ustedes también pueden tener un sistema de control interno y externo perfecto, que si no tienen los funcionarios íntegros, transparentes y con ética, no les va a servir de nada y van a tener un gran índice de corrupción. A lo mismo le pasa con las empresas. Pueden tener empresas con gerentes que son eminencias cada uno en su profesión, un sistema perfecto de control interno y sin embargo ser corrupta una empresa a través de los miembros de su directorio o de sus funcionarios, etcétera, etcétera. ¿Qué hacer? Bueno, yo creo que hay que cambiar el sistema de control. Cambiarlo implica mejorarlo. A ver, mejorarlo. Por etapas. Establecer normas con mecanismos, procedimientos, herramientas de control interno e ir aplicándolo e implementándolo. Y tener una evaluación de ese control interno. Una evaluación. ¿Y quién debe evaluar el control interno? El control externo. El control externo es el que evalúa también el control interno. Y dice, mire, usted, ¿funciona o no funciona el control interno? No es el único. Puede establecer distintos tipos de mecanismos de evaluación del control interno, puede transparentarlo y entonces tener ciertos veedores sociales. Lo importante es comenzar con la base, mejorar el sistema de control para lograr que sea el control interno el que comience a detectar las irregularidades y que entonces, en comunión con el control externo, logren prevenir y en su caso sancionar. ¿Qué tipo de control se debe aplicar para la correcta administración de las vacunas anti-COVID, para evitar casos como las vacunas VIP en Argentina y el VacunaGate en Perú? Todos. Yo le diría todos los controles. Mire, yo me inclinaría primero, para evitar esas situaciones, en primer lugar, transparencia. La forma en que yo tengo de evitar esas irregularidades es a través de la transparencia. Así que acá me voy a colocar les diría, en un plano paralelo al control interno al control externo. ¿Por qué? Porque a mí me va a interesar el control social en esto.
La mejor forma de evitar la corrupción y los vacunatorios VIP es transparentando qué cantidad de dosis llegan, a quiénes se van a aplicar y dando explicaciones, rindiendo cuenta, que es el último aspecto que me quedó, porque la rendición de cuentas también es importante. Por eso el control de la rendición de cuentas no debe quedar, digamos, inoportuna o tardía. Entonces yo le diría que, más de estar debatiendo si es el control interno o el control externo, en primer lugar empecemos por transparentar. Una vez que transparentemos, sistema de control interno para verificar las vacunas, todos los han comprado a quien provee la vacuna, que es el laboratorio. ¿Dónde se han almacenado? ¿Quién custodia las vacunas? ¿Quién controla que las vacunas tengan el frío correspondiente? ¿Quién se encarga de la distribución? ¿Quién controla, aunque sea selectivamente, que las vacunas sean realmente, estén destinadas, o sea, se apliquen a quienes están destinadas? Control interno y control externo. Pero vuelvo a repetir, el primer paso es la transparencia. ¿Cuál es la función de las contralorías territoriales? A ver, esto es muy propio de Perú. No sé a qué se refiere cuál es la función. Es una función de control fundamental. Nosotros, por ejemplo, en Argentina no tenemos contralorías territoriales porque somos un país federal. Entonces, lo que tenemos son, cada provincia tiene su tribunal de cuentas. Entonces, las contralorías tienen un control externo y tienen que controlar, evidentemente, el ámbito de su competencia. Y tendría que ser un control de gestión lo suficientemente amplio. Acá le voy a hablar más del deber ser que del ser. ¿Cuál es el fin del control interno? ¿Qué controla específicamente, por ejemplo, en una municipalidad? A ver, el control interno depende del objeto de control. Entonces, pero yo se lo voy a dividir así. El control interno controla se controla a sí mismo, digamos, controla la propia organización. Entonces, en un municipio, un efectivo control interno, lo que va a implicar es que, a medida que se tramita un procedimiento, el superior va controlando al inferior, va haciendo un control que es íncito, ¿ok? Es propio, un control jerárquico. Pasa a otra área, la otra área sigue controlando, va hacia atrás y va controlando, va a detectar, mira, acá hay un error, hay que volver todo hacia atrás. Pero este tipo de control que es propio de la gestión se complementa con un control interno que muchas veces está a cargo de auditorías internas, que son órganos de control interno dentro, por ejemplo, de la propia municipalidad, que ahí está el debate de la independencia, ¿no? Pero que no por ser designado por el intendente tiene que ser menos independiente, que va a ayudar a ese control permanente que se tiene que hacer sobre la gestión. No es que yo intervengo en el expediente y después me lavo las manos. No me interesa. No, ¿cómo? Estás dentro del circuito. Hay que controlar, hay que ir formando la gestión y controlar. Bueno, eso se complementa con auditorías internas que tienen como objeto obtener información sobre cómo se gestiona ¿por qué? Porque esa información le va a poder servir para detectar cuáles son los errores que cometen para que no se vuelvan a producir. Y en última instancia, decirle al intendente, la falla mayor la tenés en el área de personal, la tenés en el área de recursos presupuestarios, de contrataciones, hay que mejorar la tecnología, es necesario más personal, no hay un circuito de seguimiento de un expediente, entonces un expediente de repente puede estar en una oficina 15 días y no se sabe por qué, y después pasar a otra, etcétera, etcétera. Coordinar competencias.
¿Es posible armonizar el control que realizan las entidades fiscalizadoras con la discrecionalidad de los funcionarios en la gestión pública? Yo empezaría por coordinar la función de los que controlan. A mí no me interesa coordinar con el funcionario discrecional, a mí me interesa controlarlo. Es decir, yo lo voy a controlar. Ahora lo voy a controlar y le voy a decir, de acuerdo al tipo de control, hay que interrumpir este procedimiento, hay que seguir con el procedimiento, tenemos otro, hay que evitar que se vuelvan a producir estos errores. Fíjense ustedes, hay una pregunta anterior, justamente estaba vinculado con los vacunatorios VIP. Si hay algo que todos estamos convencidos, es que no se puede volver a producir. Ahora, no se va a volver a producir porque hemos tenido la prensa, la sociedad que salió. No se puede volver a producir porque tengo que implementar sistemas de control para evitarlo. No porque venga alguien y me lo vuelva a denunciar, que me lo denuncie. Entonces, ya partiendo de la transparencia, yo ya tengo que tener algún procedimiento de control interno más el control externo para evitar que vuelva a suceder lo que sucedió. Ahora, yo no puedo coordinar el control con el funcionario, pero sí, si estoy dentro del control interno, el funcionario me puede decir, yo necesito que especialmente me controles esa área, porque es un área que tengo información, que tiene ciertos conflictos, que suele tener problemas, maneja demasiado o tiene en última instancia una gestión de recursos presupuestarios importantes, etcétera, etcétera. Esto no quiere decir no tener independencia, esto va a querer decir aplicar toda la idoneidad y la capacitación que tiene el control interno. ¿Qué relación existe entre control interno y el complaint? El compliance. Bueno, ahí entramos en otra discusión y a mí ya tengo la hora ahí un poco cubierta, pero muchos auditores internos entienden que el compliance, que es una técnica sin traducción, pero se suele hablar de el compliance es como un control de cumplimiento, es exactamente lo mismo. En realidad el compliance surge en países de otras latitudes, en el ámbito privado, en el ámbito financiero, para evitar justamente que ciertas entidades financieras originariamente fueran pasibles de sanciones pecuniarias muy importantes, causada por sus propias irregularidades, por sus irregularidades internas. Entonces surge el compliance como un conjunto de procedimientos, de técnicas, de procesos internos y surge el oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento es alguien que es contratado especialmente que va controlando los factores de cumplimiento, los procedimientos internos, etcétera, etcétera, para verificar e informar a un directorio cuáles son los errores. Entonces, yo les diría, un instrumento más, para denominarlo así, dentro de lo que es el control interno. Pero no necesariamente va a abarcar el control de la administración financiera. Va a depender fundamentalmente de cuáles son las competencias que se le den al oficial de cumplimiento. Por eso el compliance es muy aplicado, especialmente, por lo menos además en la Argentina, en empresas contratistas del Estado, que tienen que aplicar pactos de integridad, etcétera, etcétera, y dentro de los pactos de integridad puede estar previsto el compliance, el oficial de cumplimiento, y hay alguna resistencia para introducirlo en el sector público, por lo menos no en las empresas y sociedades del Estado, pero sí en lo que son los organismos públicos, porque
se considera que puede haber una superposición de funciones con el control interno de ministerios y entidades descentralizadas. Agradecemos a Miriam, Mabel y Vanega por esta conferencia y por su interesante participación. Muchas gracias por la paciencia. Espero, para hablar muchísimo más, espero verlos pronto en la maestría. Los felicito por la maestría que inauguran este año. No me cabe la menor duda que va a ser un desafío, es un desafío que van a poder cumplir con éxitos. Así que hasta la próxima y me encuentro a disposición de todos aquellos que quieran seguir conversando sobre el control. Muchas gracias y vuelvo a agradecer también a Víctor por la invitación. Muchas gracias, Gina. Las constancias de participación electrónica serán enviadas a los correos. Así, los invitamos a Control y a la Contraloría General de la República a través de sus redes sociales y portal web.